Vamos a leer la palabra del Señor. No sé cuántos lo tenemos ya. Según de Tesalonicenses capítulo 1. Dice la palabra del Señor, verso 1: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo tanto, o por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Tengan la bondad de sentarse. En su casa, si se puso de pie para la lectura, pueden también tomar su asiento. Quisiera, hermanos, compartir el tema de este día, y es que el tema lo he titulado La gloria del Señor. La gloria del Señor. Para los que toman nota, la gloria del Señor. Cuando pensamos en la gloria del Señor, pueden venir muchas ideas a nosotros. Pueden venir ideas que tienen que ver con cánticos, por ejemplo. Nosotros acostumbramos muchas veces decir gloria a Dios cuando queremos exaltarle. Cuando se habla de la gloria de Dios puede ser algo muy amplio, ideas bastante generalizadas, muy generales, perdón, pero que siempre lo que intentamos es declarar que Él es glorioso y que Él es el digno de todo honor. Pero aquí, en lo que hemos leído, el apóstol Pablo habla de una gloria que muy pocas veces es interpretada por el lector. El apóstol Pablo habla de una gloria que no es de la misma que nosotros estamos muchas veces acostumbrados a hablar. Esta gloria de la que habla el apóstol tiene que ver con la situación que pasaba en la iglesia de Tesalónica. La iglesia en Tesalónica, de los tesalonicenses, es una de esas iglesias, no solamente que es una de las iglesias que más apoyó a Pablo en su ministerio, pero es un fenómeno de iglesia. Le voy a dar un poquito de background, de contexto para entender por qué es que esta iglesia le daba mucha gloria al Señor. ¿Cuántos somos iglesia de Cristo aquí? Hoy espero que al final podamos como aprender cómo se le puede dar gloria al Señor, cómo nosotros podemos traerle algo al Señor que lo glorifique. La iglesia en Tesalónica, allí en el capítulo 17 del libro de los Hechos, ustedes pueden leer cómo surgió. Y es que el apóstol Pablo llega a Tesalónica y predica el primer fin de semana. El día sábado entra al lugar donde se reunían los judíos y les predica en la sinagoga. El mensaje del apóstol fue muy potente. Muchos se convirtieron al Señor. Luego regresó el siguiente fin de semana y predica otra vez, y muchas más personas se convierten. Luego
Luego, la tercera semana que él predica, las cosas se estaban poniendo difíciles porque los religiosos de aquel tiempo ya no les estaba pareciendo lo que estaba sucediendo, porque muchos estaban creyendo. Y como estaban los que creían y los que no creían, de acuerdo al relato de Hechos, contrataron gente mala para acusar falsamente al apóstol Pablo. En otras palabras, lo que querían era matarlo. Y entonces se dan cuenta, y por la noche los hermanos de Tesalónica, recién convertiditos, tenían 3 semanas algunos de convertidos, 3 semanas apenas, 3 semanas. Por favor, no se le olvide esto que voy a decir, 3 semanas de convertidos. Y entonces de noche los sacan de la ciudad, y el siguiente día, que ya estaba montado todo lo que iban a hacer en contra del apóstol, lo llegan a buscar a la casa de Jasón, que era el anfitrión del apóstol. Lo llegan a buscar porque ellos dijeron: aquí lo vamos a agarrar, pero no lo hallan solamente al anfitrión, al dueño de la casa. Este era de casa de culto de aquellos tiempos. Y entonces llegan, y como no hallaron a Pablo, pues se llevaron a Jasón. Y bueno, a quien querían matar era Jasón ahora. Y el detalle es que finalmente pagan una multa, dejan salir a Jasón, pero desde ahí en adelante empezaron a perseguir a los creyentes de Tesalónica, al punto de que algunos de ellos estaban siendo martirizados, muertos. Y esto es como el contexto. ¿Cómo es posible que alguien de 3 semanas de convertido pueda enfrentar retos de esta envergadura? Hermanos amados, nosotros que tenemos años de vida cristiana, llegó la pandemia, y con la pandemia muchas personas como que perdieron el rumbo. Muchas personas no lograron afirmarse después de años, y hubieron algunas cosas donde flaqueamos. Como seres humanos tendemos a eso, pero es mucho más encomiable, es mucho más, ¿cómo le puedo decir?, digna de imitar la actitud de los tesalonicenses, que con 3 semanas de convertidos, ellos se han plantado fuertemente ante toda la avalancha de acusaciones, de señalamientos, de martirio. Era una cosa horrible ser creyente en ese tiempo en Tesalónica. Pero lo más terrible para Pablo, porque Pablo de ahí se va a Berea, y en Berea le llega la noticia del sufrimiento cruel que están sufriendo los recién convertidos. ¿Qué pensaría alguien que se acaba de ganar a una persona, y a las 3 semanas a esa persona, por ser creyente, pierde el trabajo, lo corren de la casa? O sea, se le ve en el mundo encima. Lo primero que usted pensaría es: este hermano va a abandonar. Esta persona hoy sí que va a abandonar. Eso es lo primero que nosotros quizás nos preocuparía, porque eran muy, muy nuevos. Y los de Tesalónica conocieron al Señor por la predicación del apóstol en 3 fines de semana. Y 3 fines de semana bastaron para fundar esa iglesia. Como ya dije, Jasón los había hospedado. La persecución se arreció terriblemente, y los hermanos estaban desanimándose. Muchos estaban desanimando, otros estaban luchando. Y es ahí donde la primera carta y la segunda carta se escriben. Y es con las palabras, es en medio de ese desánimo donde son las palabras que el apóstol utiliza para animar a aquellos que enfrentamos luchas y dificultades. No sé si usted está enfrentando luchas hoy. ¿Alguien aquí ha enfrentado en toda la pandemia dificultades? Ustedes que están en su casa quizás han tenido situaciones que van más allá de la capacidad humana de enfrentarla, y quizás nos hemos consolado llorando en la presencia del Señor. Yo no sé tu historia, yo no sé cómo lo estamos viviendo. Sin embargo, esta carta a los tesalonicenses, tanto la número 1 como la número 2, está escrita pensando en personas que la fe la tienen muy, ¿cómo le puedo decir?, liviana, voy a decir, o no liviana, pero que pudieran perder la fe porque la avalancha es demasiado cruel. Está escrita para esa gente
que en medio del sufrimiento todavía puede mantenerse de pie. Esta carta está escrita para hombres y mujeres creyentes que aunque el corazón lo traen destrozado, todavía pueden decir: Señor, te alabaré siempre, como lo dijo Job. Aunque Dios me matare, con todo lo voy a alabar. Para ellos escribió Primera y Segunda de Tesalonicenses. Pablo llega, hermanos, con palabras de ánimo a esta iglesia. En medio del desánimo les escribe estas cartas. Obviamente estas son las cartas con una riqueza impresionantemente teológicas y escatológicas, porque son las cartas donde el apóstol habla minuciosamente acerca del rapto de la iglesia. La iglesia no sabría mucho del rapto si no fuera por estas cartas. La iglesia, nosotros no supiéramos mucho de la segunda venida de Cristo si no fuera por estas cartas. Es decir, que Pablo les dice: aguanten, hermanos, aguantemos, hermanos. No sé si usted está sintiendo el corazón del apóstol, que el Espíritu Santo empieza a decirle a los de Tesalónica: hang on tight, aguanten, hermanos, aguanten un poquito, aguanten, porque la trompeta va a sonar. Y aunque hayamos perdido familiares, le dice, y aunque tengamos lágrimas en nuestros ojos, aguanten, porque va a sonar una trompeta muy pronto. Y los que fueron muertos después de 3 semanas de convertidos, y que muchos estaban quizás dudando de seguir a Cristo o no seguir a Cristo, el apóstol les dice: 3 semanas de convertidos, aguanten, porque la trompeta sonará. Y es como que si Primera y Segunda de Tesalonicenses es la carta con la que el Señor viene a secar las lágrimas de aquellos que están sufriendo, porque por haberse entregado a Cristo les está yendo. Pero, hermanos, fue como que el peor negocio del mundo. Yo no sé si alguna vez usted ha dicho: mire, yo antes, pero ni cuando estaba en el mundo sufría tanto. Mire, desde que me empecé a santificar, cómo me ha ido de mal. ¿Alguien le ha pasado? ¿Alguno le ha pasado eso? Todo creyente en algún momento experimenta eso. Cuando uno quería ayunar, cuando uno, no, hombre, como que se soltaba el infierno entero. Y si usted no lo experimentaba es porque no ayuna. No, pero es que uno a veces, cuando más se determina a obedecer, como que las cosas se ponen más oscuras, ¿no? Es así, yo creo que la mayoría está de acuerdo. Pero es aquí donde el apóstol utiliza esta carta para decirle a todos los que en este momento y en aquel momento estaban llorando porque no entendían nada de la fe, y cómo es que esto de seguir a Cristo equivale al sufrimiento, al martirio, al dolor. ¿Cómo es? Mejor ya no quiero seguir. Pero el apóstol les dice: no, ustedes aguanten un poco, aguanten un poco. Y por eso es que aquí el apóstol les da estas palabras de ánimo. Ahora, ¿cómo llega ese ánimo? Pablo aborda en este capítulo 3 elementos dignos de estudiar. Yo lo voy a estudiar, yo lo voy a mencionar brevemente, pero yo quiero que usted le preste mucha atención y que los medite cuando salga de aquí también, y cuando termine la transmisión en la casa usted pueda meditar en esto. Pablo les habla a los tesalonicenses acerca de la gloria de Dios. Les habla de cuál es la gloria de Dios. Pero insisto, no estoy hablando de ese gloria a Dios. Estoy hablando de que el apóstol les va a contar a ellos de qué gloria está hablando. Y comienza diciendo en los primeros versos quiénes están, porque aquí es donde le han llegado las noticias, y Pablo, Silvano y Timoteo les escriben a los hermanos de Tesalonicenses y les saludan en nombre de nuestro Dios Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Bueno, hace toda la salutación.
Y luego el verso 3 dice lo siguiente, vea esto, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. ¿Y cómo no iba a ser digno? Si aquí están hablando con gente que le está lloviendo sobre mojado. Estos no es que habían perdido el trabajo. No. Estos estaban viendo a sus propios familiares ser muertos. Pero no por el COVID-19, que ya eso es una tragedia enorme, horrible. En este caso estaban muriendo por ser creyentes. O sea, si perder un familiar ya es una herida que no hay palabras para poder expresarlo. Si uno llora, y esa es una manera donde ya no hay palabras, las lágrimas nos asisten. Pero estos estaban muriendo por seguir a Cristo. Y dice Pablo: debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Pero vean lo que les dice: por cuanto vuestra fe va creciendo. Esta fe que va creciendo. Y no solamente la fe, sino que también estaban creciendo en el amor de todos y cada uno de vosotros, que abunda para con los demás. Pablo comienza a decirles en medio de su sufrimiento: hermanos, ustedes están creciendo en la fe. Es que la fe que no es probada no es fe. Lo voy a repetir para los que no oyeron muy claramente: la fe que no es probada no es fe. Mire, si el vehículo que usted maneja, ese vehículo, el suyo no, pero esa marca de vehículo, tienen que chocar no sé cuántos vehículos antes para saber que es seguro. Los tienen que probar. Y le dan a 80 millas por hora. Meten un muñequito ahí adentro para ver cómo lo resiste. Y chocan varios. Y hasta que está probado que usted va a estar seguro en un accidente, hasta entonces le venden el vehículo al concesionario y usted lo adquiere. Quizás hoy usted está pensando, porque muchos son hábiles para pensar aquí. Usted dice: no, con razón ando todo chocado yo, dice. Andamos todos chocados ahorita. Pero es que la fe que no es probada, esa no es fe. La fe que todavía no ha sido llevada a puntos donde uno llega hasta dudar de que si Dios lo está escuchando o no, esa no es fe. Eso no se puede contar como fe. Y el Señor le dice a través del apóstol a la iglesia: debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Es decir, que Pablo a todos los iba contando esto que yo les estoy contando a ustedes. O sea, Pablo lo había fundado. Esta iglesia le salió más chispuda que todas las iglesias que él fundó. Estos le salieron bien, hermano. En otros lugares Pablo se pasó un año. En Éfeso, un año. En diferentes ciudades pasó un año, a veces más. Y no le salían muy buenos. Y los de Tesalónica, 3 fines de semana. Y le salen dadivosos, amorosos, valientes. A eso les llovía sobre mojado, les llegaban tribulaciones. Allá habla de tribulaciones, angustias, les llegaban pesares. Y ellos siempre glorificando al Señor. Y ellos siempre amando al Señor, sirviendo al Señor, viviendo para el Señor. Dele fuerte aplauso. Usted en su casa glorifique a Dios. Ahora veamos esas 3 cosas que Pablo menciona, porque Pablo aborda en este capítulo 3 elementos dignos de mencionar. El primero que Pablo menciona: que la gloria de Dios tiene que ver con una fe estable. Nada glorifica mejor a Dios que una fe estable. Una fe que no está sujeta a los cambios que se dan en la vida, porque
el nido se queda vacío a veces y quedamos solos porque los hijos se casan y se van, pero usted sigue creyendo en el Señor. La vida puede cambiar de la noche a la mañana, pero usted tiene una fe fundamentada en Cristo Jesús. Y la Biblia dice que los que esperan en el Señor serán como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Bendito el nombre del Señor. ¿Saben que cuando yo leía esto pensaba en la zona 14? Y no estaba equivocado. Y cuando yo los veo a ustedes regresar, hasta más llenos de gracia los veo, hasta más llenos de gozo los veo. Yo pensaba, y mientras meditaba en esta palabra de Tesalonicenses, yo decía: estos creyentes son aquellos que, además de haber pasado tantas crisis, situaciones, a veces escaseces de todo, hoy llegamos aquí a decirle: aquí estoy presente, Señor. Aquí estamos todavía. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Te seguimos amando. Glorifica al Señor, glorifica al Señor. La zona 15, el miércoles los espero aquí. Oigan esto, la marca de un buen creyente es que cada día está más seguro acerca de su Dios. O sea, la marca de un buen creyente, yo estoy de acuerdo que uno comienza en la fe y comienza con un poquito de fe y no tiene la respuesta si no conoce la Biblia. Yo estoy de acuerdo. Pero ¿cómo se nota que haya un creyente de verdad? Es que cada día se va convenciendo más y más acerca de Jesucristo. Y esa marca del buen creyente es que lo que comenzó como una hipótesis, lo que comenzó como una hipótesis, se convierte en una convicción que no se le puede arrancar nada ni nadie. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a los tesalonicenses. Les dice: ¿cómo nos gloriamos en ustedes? Yo les ando, dice, es que esa es la marca del creyente, que aunque ellos tenían 3 semanas de convertidos, se iba consolidando la fe en ellos. Y esta es la marca que está en ti, porque si tú has creído en el Señor, y tú que estás viendo has creído en el Señor, lo más seguro es que cada día, con las luchas, con las pruebas, te vas a ir enamorando más del Señor, y vas a ir confiando más en el Señor, y vas a ir adorando más al Señor. No te vas a ir, no te vas a desviar. Por eso, hermano, el cristiano realmente llega a esa etapa. Todos llegamos a esa etapa. Yo no sé dónde se encuentra usted, yo no sé dónde está usted, pero todos llegamos a esa etapa. A esa etapa donde se va añadiendo a aquella emoción. ¿Cuánto nos emocionamos cuando conocimos a Cristo? Miren, hermanos, si la verdad es que cuando conocimos a Cristo nosotros no sabíamos nada. Eso básicamente, ¿qué era? Solo el gozo de haber creído en aquel mensaje. That's it. Una emoción. ¿Cuántos fue eso lo que sentimos? Una emoción. Pero el creyente va llegando al punto, a ese nivel, va llegando a la etapa donde añade a la emoción de la experiencia inicial, empieza a añadirle la disciplina del pensamiento cristiano. Comienza a añadirle. Ya empieza a descubrir valores bíblicos y su pensamiento se comienza a organizar, a entender, empieza a tener no solamente la fe como ese experimento, algo espiritual se experimentó, pero ahora comienza la fe con todas las verdades bíblicas, con las verdades eternas, comienza a meterse en las venas, en los tuétanos, y ya no es solo la emoción. Ahora muchas veces ya no tenemos emoción, pero tenemos convicción. Y tiene el creyente que llegar a esa etapa donde, aunque no sienta nada, sabe. Ahora, esa etapa puede ser un poco, ¿cómo le puedo decir?
ambivalente quizás, un poco tambaleante, voy a usar ese término, tambaleante. ¿Por qué? Si usted ha estado ahí, por favor diga algo, haga una señal. Como no le puedo ver su rostro bien porque está enmascarado, haga algo, sí, diga o algo en la casa también. Pero tal vez ustedes se recuerdan, los que ya la pasamos, los que la están pasando y los que la van a pasar todos, para todos es esto: que al principio uno veía milagros y cada vez que oraba hablaba en lenguas y sentía la presencia del Señor, pero luego llega un momento donde no sientes la presencia del Señor y oras y no responden. Y entonces comienza como a entrar aquella fe que parece intelectual, pero no, es que ahora tienes razones, verdades que ya creíste. Y después ya no importa que sientas o que no sientas. El que ya llega allí ya es otro nivel, ya llegó a una cierta madurez. Es aquel o aquella que si el Señor me responde, chévere, y si no me responde, yo sé lo que es cierto y aquí sigo firme y aquí sigo luchando y aquí sigo caminando, porque esa es la fe. Aleluya. Y el creyente, aunque comienza un poco tambaleante, pero llega un momento donde la etapa de la emoción inicial se le añade la disciplina del pensamiento cristiano. Por eso es que aquí el Señor le dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, porque es digno. En segundo lugar, el apóstol habla acerca de la gloria de Dios, que como la gloria de Dios tiene que ver con un amor ascendente. Esa es la segunda marca. ¿Cuál es la primera marca? Decíamos que era la fe, ¿no? Que se va consolidando. Pero la segunda tiene que ver con un amor ascendente. Una iglesia, un creyente que crece, y una iglesia que crece es la que aumenta en la capacidad de servir a los demás. Porque todos aquí, hermanos, todos comenzamos sirviendo, muchas veces por el deber. Muchos comenzamos a servir al Señor porque veíamos que otros servían. Muchos comenzamos a predicar porque nos emocionó la predicación del evangelio. Pero al pasar de los años, al pasar del tiempo, ya no servimos por deber, sino que se va arribando a ese servicio donde nos causa un gozo inefable, donde ya no es ni obligación, es un gozo. Como decía Pablo decía: me es impuesta necesidad predicar el evangelio. Entonces, de esa gloria está hablando Pablo, de aquellos. Pensemos en esto, hermanos, pensemos en aquellos que están casados. ¿Algún casado aquí? No hay casados aquí, todos están solteros aquí. Vaya, hermanos, los casados. Ya me están preocupando ustedes dos porque yo sabía que estaban casados. Los que ya tienen años de casados ya no tienen la emoción aquella que cuando uno tomaba la mano, ¿verdad?, le sudaba la mano. Isaías le sudaba la mano y uno sentía maripositas y no, eso pasó atrás, hace mucho tiempo. Y llega el momento donde las responsabilidades se vuelven muy pesadas, pero el amor se vuelve más profundo. Y ya alguien que tiene 20 años de casado, 30, 40 años de casado, está velando por el bienestar de su cónyuge más allá de las butterflies, y siente deleite cuidarle. No quiere enviudar, no quiere que se le enferme la esposa. La esposa no quiere que se le enferme el esposo. Ahí lo anda siguiendo con las vitaminas, mi amor. Porque sí. O no saben que es así, pues. Yo sé que aquí hay algunos que ya se andan siguiendo entre ellos ahí para no enfermarse, pues. Ya el amor ya no es de butterflies, se ha profundizado. Y quizás de joven se le cruzaba por la mente algún malvado decir: si enviudo me consigo a otra, en el caso de los hombres.
Pero cuando ya tienes tus años, ya no, yo no quiero a otra. No quiero a otro. Es decir, quiero a mi esposa. Permítame, hermano, vamos a contestar el teléfono. Aló, estoy en el culto, ahorita no me moleste, por favor. La gloria de Dios tiene que ver con un amor ascendente. Y cuando el creyente comienza a crecer en amor y a crecer en amor y a crecer en amor, eso le da gloria al Señor. Eso es lo que lleva honra al Señor. Eso le da gloria al Señor. Y número 3, termino. Número 3, la gloria de Dios tiene que ver con una constancia que resiste, con esa permanencia a prueba del dolor, a prueba del llanto, a prueba de los fracasos, a prueba de las traiciones, a prueba de todo. Es esa gloria que le damos a Dios, que cuando te dicen, ¿todavía estás honrando al Señor? Sí, pero si a ti te traicionaron los hermanos. Sí, pero Cristo no me ha traicionado. Cuando usted actúa así, de eso está hablando Pablo. Y le dice a los tesalonicenses: esos son ustedes. Ustedes son un orgullo para el Señor. Ustedes levantan el nombre de Dios en alto. Más allá de decir con los labios gloria a Dios, ustedes sí que le están dando la gloria al Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo. En el verso 12 dice: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. A eso se refiere. Y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo está utilizando un término griego, que para decir paciencia se tradujo paciencia, pero no es de esa paciencia que usted esté pensando. Hipomoné. Hipomoné es el griego que describe una constancia valiente en la adversidad. Es una constancia, el mantenerse avanzando valientemente en la adversidad. De esa paciencia está diciendo. No paciencia de esos que comen y se tardan 1 hora para comer. I'm sorry, yo como normal, no como muy rápido, pero yo conozco personas pero es que eso sí disfrutan cada bocado, mire. Y para todos son así. No estoy hablando de esa paciencia. Estoy hablando de eso de que no importa. Si que el Señor me contesta, que me conteste. Y si no, yo sigo adelante. Y aquí voy luchando. Y el Señor, de eso está hablando aquí. Pablo dice: ustedes le dan gloria a Dios, porque en medio de las circunstancias los están matando, están siendo perseguidos. Y ustedes tienen solo 3 semanas de convertidos. Y en esas 3 semanas ustedes están demostrando crecimiento en amor, crecimiento en fe y crecimiento en paciencia. Pero una paciencia valiente. Es decir, que no solamente se está firme en circunstancias difíciles, sino que conquista las circunstancias difíciles. Acepta los golpes de la vida, pero al aceptarlos los transforma en escalones para ir avanzando en la fe en medio del dolor. Y entonces el Señor dice: este se parece a mí. ¿Por qué? Porque el Señor en medio del dolor no se detuvo hasta que nos dio la salvación. En medio del dolor no se detuvo hasta que nos compró con sangre. Y Él dice: eso glorifica a Dios. Todos los que hemos regresado tenemos una historia. Todos los que estamos aquí, de repente nos quedamos sin empleo. Quizás pasamos, aquí hay sobrevivientes. No sé si hay algún sobreviviente de COVID-19 aquí. Levanten la mano. Ahí hay 2, 3, 4, hay bastantes. Tenemos una historia, pero todavía estamos aquí. No hemos renegado de Dios. No nos hemos olvidado que Él sigue siendo bueno. Por eso se escribió 1 y 2 de Tesalonicenses. La gloria de Cristo, mis amados, está en los que han aprendido en Él a resistir y a conquistar. Ahí está la gloria de Cristo. Nada glorifica más al Señor que aquel creyente que ha aprendido a su maestro, a Cristo. Ha aprendido a resistir y a conquistar. Si Cristo no quiso
no quiso tomar ni siquiera el vinagre que le estaban dando para aliviar el dolor, porque el vinagre se utilizaba para adormecer el cuerpo. Era como una especie de anestesia en los tiempos de Jesús. Y cuando él estaba sufriendo en la cruz, le acercaron esa mezcla para adormecerle el dolor, y el Señor no lo quiso. Dijo: no, si lo voy a salvar bien. Que nunca digan: es que estaba un poco anestesiado cuando murió por nosotros. Cristo no estaba anestesiado cuando pagó por ti. Cristo no estaba anestesiado. No, Él lo vivió todo, completo. Y cuando ve que nosotros también lo vivimos todo de la mano de Él, eso glorifica al Señor más que ninguna otra cosa. La gloria de un maestro está en los discípulos que produce. La gloria de los padres en los hijos que educa. Pero la gloria de Cristo está en nosotros. Aquellos que nosotros podemos, aquellos que nos mantenemos fieles en medio de la tormenta. Y a nosotros el Señor nos concede el tremendo privilegio y la tremenda responsabilidad de que la gloria de Cristo esté en nosotros, que no desistimos nunca. Lloramos, nos secamos las lágrimas y seguimos invocando a aquel que es poderoso para levantarnos de toda circunstancia difícil. Mis amados, termino y digo: la iglesia del Señor nunca ha estado cerrada. Siempre hay creyentes como los de Tesalónica. Quizás algunos creyentes no continuaron. Seguramente en todas las iglesias se experimentó lo mismo. Pero siempre hay tesalonicenses en medio nuestro. Bienvenidos los tesalonicenses que están en medio nuestro. Aquellos que no los va a doblegar nada. Porque para ustedes Dios envió esta palabra. Cuando te mantienes firme en medio de las pruebas, glorificas a Cristo. Cuando continúas en medio del dolor, te pareces más a aquel que te salvó. Cuando resistes a la persecución y sigues venciendo, alegras el corazón del Hijo de Dios. Cuando sirves en la casa de culto o en la iglesia donde sirves, aunque parezca ridículo frente a una televisión, de repente eso trae gloria al Señor. Mis amados, yo digo, asegurémonos todos que nuestra misión sea llenar de gozo el corazón de Dios. Y que un día se diga de nosotros como se dijo de la iglesia de tesalonicenses. Y quizás no lo veamos en esta tierra. Quizás el Señor nos diga: ustedes sí pasaron bien la pandemia, sufrieron y todo, pero salieron fortalecidos como los tesalonicenses. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Digámosle: Señor, gracias. Gracias por tu palabra, bendito Rey. Gracias por cada hermano y cada hermana, que aun cuando no entendemos todos tus decretos y todas tus leyes y toda tu palabra, nuestra fe se ha consolidado, Señor. Gracias. Gracias por cada anfitrión de casa de culto. Gracias por cada líder de célula. Gracias por cada